Palestina en nuestro país, de la Autoridad Nacional Palestina en nuestro país, el señor Fadi Al-Sabin. Por cierto, quiero, antes de conversar con él, quiero decir que también invité al programa y tienen el espacio abierto a los representantes de la comunidad hebrea en nuestro país, tanto desde el punto de vista de las asociaciones que agrupan a la comunidad hebrea de nuestro país, como también a la comunidad en el ámbito religioso, ¿verdad? Para que ellos expongan su punto de vista. De lo que se trata es de tener todos los puntos de vista y que cada quien se forme su opinión sobre este conflicto que hoy ha tomado una nueva dimensión a propósito pues de la acción que ha realizado el grupo Hamas en territorio israelí. Le damos la bienvenida al embajador de Palestina. Y bueno, embajador, bienvenido. ¿Cuál es la situación actual tanto en Israel como en la Franja de Gaza? Muchas gracias, hermano Vladimir, por la invitación. En primer lugar, en Palestina no hay conflicto, hay ocupación. En Palestina hay ocupación y no hay conflicto. Y hemos presenciado hoy un exterminio, una masacre contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza. Ya van 60 víctimas, entre ellos 132 niños, 84 mujeres y zonas residenciales borradas del mapa de la historia en la Franja de Gaza. Lo que está pasando en Palestina es un exterminio, una guerra, la verdad que está afectando a todo el pueblo en Palestina, no solamente en la Franja de Gaza, también las atrocidades cometidas por Israel llegan a Cisjordania. Esto llevamos advirtiendo y en repetidas ocasiones a la comunidad internacional y a Israel también, que la situación no puede seguir así y va a llegar a un punto donde va a explotar. Ahora, ¿a qué se debe todo eso? A la injusticia. Son 75 años de injusticia, son 75 años de régimen de apartheid, son 75 años de política de construcción de asentamientos, confiscación de tierras, desalojo de habitantes y violaciones contra nuestros lugares sagrados, tanto cristianos como musulmanes. Ahora, lo que más me preocupa, hermano Vladimir, es el silencio. Es el silencio por parte de la comunidad internacional. Y el silencio, la verdad, llega a ser cómplice en lo que está aconteciendo y pasando en Palestina. Ahora, nosotros creemos en la paz, somos un pueblo de paz, y nosotros hace 30 años cuando el comandante Arafat firmó la paz de los valientes, la verdad era su intención firmar la paz. Nosotros hace 30 años hemos tomado la decisión de seguir el camino hacia la paz, el camino de las negociaciones, pero lamentablemente, hermano Vladimir, 30 años después que hemos ganado nosotros como pueblo palestino, más asentamientos, más matanzas, más guerras contra nuestro pueblo, más confiscaciones y más colonos en nuestro territorio. Ahora, también es importante conversar un poco sobre la acción de Hamas en Israel dentro del contexto de lo que usted está señalando, ¿verdad? Porque en toda guerra, en toda acción de este tipo, mueren inocentes. Y realmente, pues, no fue una acción en combate, fue una acción contra civiles, básicamente, ¿no? En el caso de lo que hizo Hamas. ¿Ustedes acompañan esa acción? Lo que hizo Israel también. Mira, la pérdida de cualquier civil es muy lamentable, digo yo. La pérdida de cualquier civil es muy lamentable, pero desde el 2004 hasta el día de hoy, hermano Vladimir, la Franja de Gaza ha sufrido 7 guerras. El niño o la niña que ha nacido en el 2004, que el año que viene va a cumplir 20 años, vivió 7 guerras. Esto no es normal. Un joven de 20 años ya ha vivido 7 guerras. Y Israel sabe que la Franja de Gaza es una zona muy poblada.
Me atrevo a decir, es la zona más poblada, densamente poblada en el mundo. Son 350 kilómetros cuadrados y viven en estos 350 kilómetros cuadrados 2.2 millones de habitantes. Y Israel sabe, donde va a lanzar un misil o una bomba, va a caer sobre civiles. Hermano Vladimir, esta mañana a las 10 de la mañana, tiempo de Palestina, Israel bombardeó un mercado popular a las 10 de la mañana, donde todo el mundo estaba haciendo su compra. Ahí cayeron 50 civiles muertos. 50 civiles muertos. Ahora, las bombas de Israel no diferencian entre niños, ancianos, mujer, civil. Las bombas caen y ellos saben que van a caer muertos civiles. Esto es inaceptable. Este tiene que ser rechazado, denunciado por todo el mundo. La muerte de civiles es inaceptable. No podemos aceptar la muerte de cualquier civil, pero sobre todo no podemos aceptar la matanza del pueblo palestino que lleva ya 75 años. 75 años de masacres, tras masacres, tras masacres, tras masacres. Basta ya. Vamos a leer algunas opiniones de la audiencia que está bastante dividida frente al tema, que nos escriben acá a través de nuestro Instagram. Dice aquí Orlando Guerra, Israel se hace la víctima. Pero Tonino Brega dice, eso no justifica la masacre que iniciaron. Dicen, le dieron cancha irreal a ese grupo. Yo no entiendo nada. Unos terroristas llegan y asesinan a inocentes, secuestran a otros y ellos son las víctimas, dice Rafa Balcas. Y bueno, dice aquí Zurita, todos los días Israel asesina a niños, mujeres, ancianos. Es decir, hay opiniones de la audiencia Sí, bastante... Claro, hay opiniones distintas, pero vuelvo a decir, y usted me va a entender muy bien, hermano Vladimir. Somos la víctima de la víctima. Somos la víctima de la víctima. Israel pretende convertir el conflicto en un conflicto religioso. Y nunca ha sido así. Nunca ha sido así. El judío en Palestina vivía con el musulmán y con el cristiano. Nunca había diferencia entre judío, cristiano y musulmán. Palestina ha sido y sigue siendo la tierra de las tres religiones monoteístas. Quien está violando los lugares sagrados cristianos y musulmanes es Israel. Ustedes no vieron hace 2 días exactamente, hermano Vladimir, los colonos en Jerusalén atacaron a los peregrinos cristianos, escupiendo a ellos y al cruz que cargaban. Este fue, se pasó por todas las redes y televisores. Nadie habla de esto. Cuando se trata, lamentablemente, cuando se trata de Israel, nadie se atreve a decir nada. Yo no entiendo cómo nosotros, como un pueblo ocupado, nosotros tenemos que garantizar al ocupante su seguridad. No puede ser, es al revés. El ocupado tiene que garantizar la seguridad el ocupante tiene que garantizar la seguridad del ocupante, no al revés. Ahora todo el mundo está exigiendo la protección de Israel y el derecho a la autodefensa de Israel. En vez de abrir vías para la paz y para el diálogo, Israel está construyendo muros de separación. En Palestina hay un muro de vergüenza que mide 800 kilómetros, hermano Vladimir. En vez de construir puentes, están construyendo muros. La vida cotidiana en Palestina, hermano Vladimir, es muy dura. Es imposible entre confiscaciones de tierras. La movilización en Palestina es casi imposible. De aquí al centro de Caracas, a veces, estoy dando un ejemplo, tardas 1 hora, 2 horas entre los retenes militares y entre checkpoints, entre el chequeo que hace el ejército de Israel, enfrentamientos diarios, y nadie habla de eso. Nadie habla que en Israel hay más de 5.000 palestinos presos políticos. Son presos políticos. 200 de ellos están en una detención arbitraria. No, arbitraria. Ajá. Una pregunta, hace un rato yo conversaba con el politólogo Carlos Romero y él dice que la mayoría de la población, que hay estudios de opinión según los cuales la mayoría de la población en la Franja de Gaza no está de acuerdo con las acciones de Hamas.
¿Eso tiene algo de cierto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? La población en Gaza está de acuerdo de una cosa. Gaza es la cárcel más grande a cielo abierto, que lleva 16 años bajo un bloqueo. Israel está controlando en la franja de Gaza el aire, el agua, las fronteras, todo. Acaba de declarar Israel que cortaron el suministro de agua, combustible, medicamentos, luz y gas. Ahora, ¿quieren que nuestro pueblo en la franja de Gaza pase hambre? Esto es lo que quiere Israel. Esto es lo que quiere Israel. Están bombardeando constantemente. Ahora estamos hablando, hermano Vladimir, mientras la franja de Gaza está siendo bombardeada. Esta mañana leí la noticia que hay dos familias en la franja de Gaza que fueron borradas de registro civil. Borradas de registro civil. Ahora, estos no están de acuerdo con los políticos. La única culpa de estos niños que han nacido palestinos y fueron masacrados y asesinados, cuando los encontraron estaban calcinados. Yo no quise traer las imágenes porque la verdad son muy fuertes, hermano Vladimir. Yo tengo niñas. Esto es de ahora. Esto es de estos 2 días. De estos 2 días. ¿Qué hicieron ellos? Ellos estaban atacando a Israel. Pregunto. Este niño, este bebé, o este. Nadie merece eso. Y vuelvo a decir, ningún civil merece eso. Como tampoco merecían la suerte que vieron los jóvenes que fueron secuestrados, que fueron tomados como rehenes, por ejemplo, o que fueron asesinados. Vuelvo a decir que en Palestina, en todo el mundo nadie habla de los 5.000 presos políticos palestinos. Nadie habla de los 5.000 presos políticos palestinos. 200 de ellos son en juicio. 142 niños en las cárceles israelíes. 200 y pico de mujeres encarceladas en las cárceles israelíes. Nadie habla de eso. Ahora todo el mundo, claro, ¿quién controla la media en el mundo? Nosotros sabemos. Pero estamos aquí para aclarar. La gente, los oyentes y la gente que nos está escuchando tiene que entender bien el panorama. De eso se trata. No somos una raza inferior, hermano Vladimir. No somos números, ¿no? Y nosotros queremos la vida. Nos encanta vivir, pero nos encanta vivir con dignidad. Nos encanta vivir con paz. Nos encanta vivir en nuestra Palestina libre, independiente y soberana. ¿Usted cree que hay una solución, embajador de Palestina en Venezuela? ¿Hay una posibilidad de retomar negociaciones y de encontrar una solución pacífica al conflicto? Claro que sí. Ajá. Hay que buscar la voluntad y hay que buscar el socio auténtico que la verdad quiere firmar la paz. Porque la paz es un hecho de valientes. Cualquiera puede declarar la guerra, pero no cualquiera puede firmar la paz. La paz es un acto de mucha valentía. Y estamos dispuestos. Desde su estudio estoy diciendo que estamos con la mano estrechada hacia la paz, hacia la justicia, pero la paz duradera y justa. ¿Sobre qué base sería esa paz? Las resoluciones de la ONU. La frontera de 1967. No estamos pidiendo la luna y no queremos más de las resoluciones de Naciones Unidas. Esto es lo que queremos nosotros. Queremos las resoluciones de Naciones Unidas y aplicar las resoluciones que aboga y espera los palestinos de todo el mundo. Ahora, con respecto a esas fronteras de 1967, ¿qué territorio tienen hoy los palestinos? ¿Qué porcentaje del territorio de acuerdo al de 1967? Gracias por esta pregunta, porque vuelvo a decir, como he dicho, que el comandante Arafat ha firmado la paz de los valientes, porque este fue el compromiso más grande que hemos hecho nosotros. De Palestina histórica,
hemos acordado y hemos firmado el acuerdo de paz a base de el 22% nada más de Palestina histórica. El 22% de Palestina histórica. Hasta el día de hoy, 30 años después, del 22, Israel ocupa el 40%. ¿Qué le parece? Hay 6 millones de palestinos viven en este territorio de ahora. En esta mapa. En este mapa, este es un queso suizo. Este es un queso suizo, este no es un territorio geográficamente conectado para establecer un Estado en el futuro. Lo que nos corresponde a nosotros es esto. Pero hasta el día de hoy, del 22, nos ha robado también. En el territorio de 1967, hay 1 millón de colonos viven allá. Hay 1 millón de colonos. Lo que queremos nosotros para que prevalezca la paz en Palestina es las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como su capital eterna. ¿Por qué no se han podido cumplir los acuerdos de Naciones Unidas? Nosotros hemos, según el manual, hemos cumplido con todos los requisitos y los pedidos de Naciones Unidas. Ahora, Israel es un Estado por encima de todas las leyes. Este es el problema. Por encima de todas las leyes. Usted sabe que es el único país en Medio Oriente que tiene armas nucleares. El único país en Medio Oriente que tiene armas nucleares. Israel. Israel es el único país en Medio Oriente que no tiene, hasta el día de hoy, el 9 del 10 2023, no tiene las fronteras definidas. ¿Qué le parece? El único país que ocupa 3 países. Israel está ocupando Palestina, por supuesto, el Líbano y Siria. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema territorial? Porque ustedes reconocen el derecho de Israel a existir como Estado, ¿verdad? Claro, y ellos no reconocen el derecho de nosotros a existir. El otro día, en la ONU, el mes pasado, cuando fue Netanyahu a la ONU, enseñó el mapa sin mencionar que el pueblo palestino existe. ¿Usted cómo puede negociar con alguien que niega su existencia? Este es el problema. Se está negando su existencia. ¿Cómo puedes llegar a un terreno común con este señor? Ahora, fíjense, la Autoridad Nacional Palestina, o el Estado de Palestina, Ajá, firmó un acuerdo de paz, ¿verdad? correcto, en el 93. Ajá. Pero de ese acuerdo de paz ha sido solidario, por ejemplo, Hamás, o Hamás no está de acuerdo con ese acuerdo. Bueno, Hamás en aquel entonces no formaba parte de las negociaciones, porque Hamás, quien firmó el acuerdo de paz fue la OLP. Claro, la OLP. La OLP jamás no forma parte de la OLP. Nosotros firmamos... Claro, son partidos distintos, son movimientos distintos. Ajá. Y en aquel entonces nosotros... Y de hecho la Autoridad Nacional Palestina, el jefe de la Autoridad Nacional Palestina es de la OLP, no es de Hamás. No, es de la OLP. La OLP abarca 14 facciones políticas, históricamente hablando, claro, de palestinos. La OLP firmó la paz, pero lamentablemente 30 años después, hasta el día de hoy, no hemos logrado nada. La vida cotidiana del palestino, hermano Vladimir, es muy difícil. Yo vuelvo a decir, y le voy a hablar francamente, yo estoy casado con una venezolana. Mis hijas son venezolanas, orgullosamente venezolanas. Hasta el día de hoy, llevo 13 años casado, hasta el día de hoy no he podido llevar a mi señora a Palestina. No he podido ni otorgar la ciudadanía a mi señora. Porque quien otorga la ciudadanía no es nosotros, es Israel. Hasta el día de hoy. No puedo ni permitirle volver. Si a mí mañana me trasladan a Palestina, tengo que dejarla en otro país, X. El cotidiano es muy difícil. El sistema de apartheid es horrible en Palestina. Por eso yo no extraño lo que estalló ahora, lo que pasó, era acumulación de 75 años. Pero vuelvo a decir, esto no es el camino. Tenemos que seguir el camino hacia la paz, pero vuelvo a decir, la paz digna. La paz digna. La paz digna y duradera. Y luchar es un derecho sagrado también. A todos los pueblos oprimidos tienen derecho a luchar.
todas las formas de lucha están tan garantidas por todas las leyes. Nosotros no tenemos por qué garantizar la seguridad del ocupado. El ocupado nos tiene que dar seguridad a nosotros porque somos el ocupante. ¿Quiere decir? Perdón, el ocupante. Nosotros somos el pueblo ocupado. Nosotros no hemos ocupado a Israel. ¿Qué opinan ustedes del proceso de normalización que se venía dando de relaciones entre Israel y algunos estados árabes, entre ellos Arabia Saudita? El embajador de Palestina en nuestro país, Fadi Al-Saben. En primer lugar, todos los países hermanos árabes saben que la causa central es la causa palestina. Y todos estos países, nosotros en el 2002, hay un punto, hay que aclararlo. Arabia Saudita lanzó una iniciativa, se llama en el 2002, en Beirut, la iniciativa se llama la Iniciativa Árabe. La Iniciativa Árabe tiene 2 puntos. Las fronteras de 1967 y la normalización al día siguiente con todos los países árabes y islámicos. Hasta el día de hoy estamos esperando la respuesta por parte de Israel. Ni eso ha aceptado. Ni eso ha aceptado Israel. La iniciativa de la hermana de Reino de Arabia Saudita no fue aceptada hasta el día de hoy. Y cualquier normalización en el futuro tiene que ser a base de darnos el derecho a la autodeterminación, el derecho a las fronteras de 1967. Menos de eso, ningún país árabe va a aceptar. Yo lo aseguro. Ahora todo el mundo está hablando de la normalización, pero la normalización no es gratis. Y todos los países árabes saben que la causa central de todos los países árabes musulmanes es Palestina. Y no habrá paz en Medio Oriente sin resolver el tema de Palestina. Es así. Nosotros, vuelvo a decir que el único camino que esperamos tomar para lograr la paz con los vecinos es la paz. A base de la autodeterminación, a base de la dignidad y a base de la soberanía de Palestina. Ni más ni menos. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo las resoluciones, aplicar las resoluciones de Naciones Unidas. No estamos pidiendo nada. Embajador, vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos conversando con usted, con Fadi Al-Saben, el embajador de Palestina en nuestro país, pero vamos a seguir conversando a través de nuestra cuenta de Instagram, Vladimir Villegas TV. Continuamos conversando con el embajador mientras regresamos a la pausa. Ok. Bien, seguimos conversando con el embajador. Fíjense, hay un tema porque los medios han hecho cobertura muy amplia, los medios internacionales, sobre lo que pasó en Israel. Y bueno, definen lo ocurrido como actos terroristas y definen a Hamas como una organización terrorista. Es definida por Estados Unidos, por Israel y por los países de la Unión Europea como una organización terrorista. ¿Qué es para usted el terrorismo? ¿Esta acción es una acción terrorista? ¿Lo ocurrido en Israel lo es, no lo es? Para mí el terrorismo es lo que comete Israel cotidianamente en Palestina. Ahora, todo el mundo se levantó cuando estalló lo que está pasando ahora en Palestina. Pero del terrorismo de Estado que ejerce Israel cotidianamente en Cisjordania, en la Franja de Gaza, nadie critica eso. Nadie se atreve a hablar de eso. Claro, yo entiendo la culpa histórica de los europeos hacia Israel. ¿Por qué? Usted sabe y yo sé. Nosotros no cometimos atrocidades contra los judíos en el siglo pasado. Pero yo entiendo perfectamente por qué se siente esta culpa con Israel. Y por eso no se atreven a criticar. Y yo también entiendo el apoyo ciego por parte de Estados Unidos. Estados Unidos es el único país actualmente que puede ejercer presión sobre Israel para retomar las vías de negociaciones con nosotros. Pero lamentablemente no ha sido equilibrado a lo largo de los 30 años. Usted sabe, para frenar el conflicto hay que contener lo que está pasando en Palestina. Estados Unidos ya mandó involucrar a otros países. Ya Israel ha bombardeado al Líbano.
Ya han fallecido 3 personas en el Líbano. No sé lo que pretende Israel, que provocar un conflicto a gran escala en la región. No entiendo lo que aspira, lo que quiere Israel ahora. Sin embargo, hay quienes interpretan la acción de Hamas como una vía para sabotear el acercamiento de países árabes con Israel. ¿Tiene algo que ver con esto? Vuelvo a decir, lo que está pasando es la acumulación de 75 años de opresión, 75 años de asidio, 75 años de atrocidades, 75 años de apartheid, 75 años de masacre contra nuestro pueblo. Y nosotros hemos advertido en varias ocasiones sobre las consecuencias del bloqueo en el horizonte político. Estas son las consecuencias cuando no hay vías políticamente hablando abiertas de negociación y de entendimiento mutuo entre los dos gobiernos y los dos países. Esto es lo que pasa, hermano Vladimir. Lo que está pasando es la acumulación de 75 años de opresión y de apartheid. Pero vuelvo a decir, hermano Vladimir, la única vía es las negociaciones y la paz. Pero la paz duradera, la paz justa y la paz que nos dé un Estado palestino soberano con su Jerusalén Este como su capital y con el retorno de los refugiados palestinos. Ahora, aquí hay un mensaje de Anderson Flores. Saludos de Valencia, Parroquia Miguel Peña, todo con Palestina, el pueblo inocente. Vladimir, ustedes los de izquierda siempre han apoyado a los terroristas, doble moral, dice Chumalugu. Muchos saludos, señor Chumalugu. Desde Gualey RD apoyamos al pueblo de Israel, Luis Cruz. Fadi Al-Sabén, embajador de Palestina, eso es lo que yo le digo aquí. Ahora son puros ángeles, dice Escaluis Alberto. Flores Minga también hace un comentario allí. El pueblo de Israel vencerá, pues Dios está con ellos. Ese elemento religioso también está presente dentro de esta confrontación o dentro de esta situación. No, nosotros siempre hemos evitado involucrar la religión en este conflicto. Vuelvo y repito, que Israel siempre quiso convertir el conflicto en un conflicto religioso, pero el conflicto no tiene nada que ver con la religión. Nosotros no tenemos nada contra los judíos. Al contrario, los judíos vivían en Palestina, eran nuestros vecinos, el judío era su socio, su vecino, su amigo. La convivencia en Palestina antes de la ocupación era un ejemplo. Vivía el cristiano, el palestino y el musulmán. Palestina es la cuna de las 3 religiones monoteístas. Ahora, Israel pretende llevar el conflicto al nivel religioso, pero nosotros no hemos caído en eso. El conflicto no es religioso, el conflicto es político, territorial. Nosotros no tenemos nada contra los judíos. Nosotros no hemos cometido atrocidades contra los judíos. Al revés, vivían bien en Palestina los judíos. Y todos los países árabes también, no solamente en Palestina. Nuestro problema es con la ocupación israelí a nuestro territorio y a los otros territorios árabes también. ¿Qué saben de la situación de los pobladores árabes que están dentro de Israel al día de hoy? Israel en el 2018 aprobó una ley. Estado ley, se me olvidó el nombre exacto de la ley, pero esta ley diferencia entre la población israelí por religión. Entonces, primero tienes el judío, porque ellos quieren declarar o que el mundo acepta Israel como Estado judío. Y nos están obligando a nosotros a reconocer Israel como Estado judío. Pero esto no es nuestro trabajo. Si quiere ser reconocido como Estado judío, ahí está la ONU. No es Palestina. Yo no puedo reconocer Israel como Estado judío poniendo en peligro 2 millones de árabes palestinos que viven en el Estado de Israel. Israel no solamente la población de Israel no solamente son judíos. Hay cristianos, hay musulmanes, hay drusos, hay varios y son minorías.
Pero cuando estamos hablando de 2 millones de árabes, y claro, los 2 millones de árabes están siendo tratados como ciudadanos de tercera clase. Esto está comprobado, no lo estoy diciendo yo. En materia de educación, salud y seguridad, todo. Ellos están siendo, las minorías en Israel están siendo tratadas como ciudadanos de tercera clase. Bueno, segunda y tercera clase. Ahora, embajador, este conflicto por los venezolanos, por supuesto, tenemos la información que vemos en los medios, en fin, tenemos quizás no tanta información, evidentemente, como tienen quienes están directamente en el terreno. Sin embargo, bueno, en Venezuela, como usted sabe, hay comunidades, hay una comunidad hebrea y también hay una comunidad árabe. Claro. Son comunidades, bueno, que han convivido en nuestro país durante todos estos años sin ningún problema, ¿no? Claro. Pero hemos visto, por ejemplo, en Nueva York, que hemos visto manifestaciones con bastante animosidad de personas que respaldan la causa palestina y también de personas que respaldan a Israel. ¿Usted cree que esto pueda desbordarse en otros terrenos distintos a la situación ya tanto en Gaza como en Israel? ¿Cree que pueda, por ejemplo, en el mundo esto tener consecuencias? ¿Fuera de Palestina? Sí. No, espero que no, pero vuelvo repito, lo que más me preocupa ahora, y no solamente a mí, me preocupa a muchos países del mundo, es la expansión de lo que está pasando. Israel atacó hoy territorios libaneses y mató a 3 personas en territorios libaneses. Este es muy preocupante. Ahora, ¿qué pretende Israel? Yo no sé. ¿Quién va a aguantar las consecuencias? Porque las consecuencias van a llegar muy lejos. Y van a involucrar a otros países. En vez de contener la situación, Israel está expandiendo su bombardeo. Ahora, de las comunidades árabes, ¿sigo? No sé si adelante, sí. De las comunidades árabes, nosotros tenemos una comunidad árabe muy importante aquí en Venezuela y me atrevo a decirlo con mucho orgullo. Hay casi 2 millones de árabes en Venezuela y la verdad los árabes que vinieron a Venezuela vinieron a... ¿De esos cuántos son palestinos? De esto no llegamos a 15.000. No llegan a 15.000 palestinos. No llegamos a 15.000, pero la comunidad árabe, déjame terminar ya, esto. Ajá. A la comunidad árabe... Ajá. Sí. Que vamos a volver al aire ya. Ah, ok. Entonces volvemos al aire. Vamos a volver al aire y Sí. comentaremos todo esto, sí. Ajá. Bueno. Sí. Entre tarde y noche, con Vladimir Villegas. Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes. No sabía que Sí. Estamos transmitiendo, sí. Bien, continuamos conversando con el embajador Fadi Al-Sabeen, embajador de Palestina en nuestro país. Y en la pausa estábamos conversando un poco sobre el tema religioso. Yo le preguntaba sobre el peso de lo religioso en este conflicto y vamos a compartir esa reflexión también con la audiencia. Ajá. Es una lucha entre judíos y musulmanes. No, al contrario. Lo que pretende Israel es convertir el conflicto en un conflicto religioso. Y nosotros no hemos caído en eso. El judío, nosotros como árabes, musulmanes y cristianos no tenemos nada en contra de los judíos. El judío, antes de la ocupación, vivía en Palestina en paz y armonía. El judío en Palestina, antes de la ocupación, era tu socio, tu amigo, tu vecino. Y vivíamos todos en paz. Palestina, la tierra de las 3 religiones monoteístas. El conflicto nunca ha sido un conflicto religioso y no va a ser un conflicto religioso. El conflicto es un conflicto político territorial. Nosotros estamos pidiendo la justicia, estamos pidiendo en nuestro territorio entre las fronteras de 1967. No estamos pidiendo nada más. Y de religioso no tiene nada el conflicto. Mire, por aquí hay un comentario que dice Lenis Pinedo. Los derechos humanos
los derechos humanos prevalecen más que sus ideologías. Hay otras formas de trabajar la diferencia, dice, ¿no? Ajá. Freddy dice por aquí, Israel sionista. Ignacio dice, vive Israel. La Biblia dice que hay que hacerle, a la Biblia hay que hacer una enmienda, dice Orlando Guerra. Bueno, el grupo Hamas, el grupo terrorista asesino igual que los colectivos armados en Venezuela, FARC y ELN, dice Luis Cruz. Vladimir, lo siento, pero voy a cambiar el programa. Nada justifica tantos asesinatos. Ok. Por parte de Israel. Vuelvo y repito, no se justifica cualquier baja civil. No se justifica, pero hay que tocar la raíz, las raíces del problema. No puede ser que 75 años de atrocidades, de genocidio en Palestina. Nadie se atreve a decir nada. Cuando cae un israelí, todo el mundo se levanta. No, no somos números. Vuelvo a decir que no somos números. No somos una raza inferior. Palestina existe, los palestinos existen, el pueblo de Palestina existe. Y tenemos derecho a vivir en dignidad. Ahora, el grupo Hamas sería un obstáculo para la paz. ¿Estaría de acuerdo Hamas en firmar un acuerdo de paz? La falta de voluntad es un obstáculo para lograr la paz duradera. Falta de voluntad de parte de... Falta de voluntad de firmar los acuerdos de paz o de sentar en una mesa y negociar la paz. ¿Usted ve a Hamas sentado, por ejemplo, en una mesa de negociaciones? Hermano Vladimir, jamás, vamos a hablar de eso, jamás forma parte del tejido nacional palestino. ¿En qué sentido? Sí, es una agrupación político-militar. Porque es un grupo político y existe. Jamás estamos hablando de una población grande. ¿Okay? La gente de Hamas son palestinos también. Yo no puedo decir que Hamas no forma parte del tejido nacional palestino. Sí, pero lo que tenemos que también aclarar bien que la OLP es la única representación del pueblo palestino. Y la única entidad que puede firmar la paz con cualquier otra parte. Y la OLP fue quien firmó la paz con Israel. Y la OLP que estaba dispuesto a dar todo por la paz. Pero lamentablemente en el 95 fue asesinado, hay que aclarar esto, fue asesinado el primer ministro de Israel por un extremista judío israelí. Por un extremista. Rabin, que fue asesinado. Claro, cuando el primer ministro Yitzhak Rabin fue asesinado, por uno de ellos, no fuimos nosotros. Porque Yitzhak Rabin y Arafat iban a llegar a un acuerdo de paz duradera y en el terreno. Pero el pensamiento sionista no lo permitió. Lo asesinaron para no llegar a la paz. El problema está con el pensamiento sionista, no con los judíos. Nosotros no tenemos nada contra los judíos, vuelvo a decir, pero con el pensamiento sionista, sí. ¿Por qué? Porque el pensamiento sionista no acepta al otro. No acepta al otro. En su pensamiento, ellos creen que son los superiores. Ahora, y en no eso, aceptan al otro. el extremismo musulmán es parecido a eso también. ¿Cómo así? Bueno, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, son muy estrictos con sus creencias y... Claro, hay cierta verdad de eso, pero no llegamos al extremismo. Ahora, claro, existían en varios momentos grupos extremistas, y usted sabe a qué me refiero, claro. A estos grupos que usaban el nombre del Islam para justificar las atrocidades y los crímenes que cometieron. Pero el Islam es una religión de paz. Fíjese que esta mañana yo conversaba con dos internacionalistas y uno de ellos, Lauren Caballero, citaba a Saramago, o no, creo que fue Franklin González. Okay. O sea, es decir, que todas las guerras se han hecho en nombre de una causa porque religiosa, ¿no? la gente busca cómo justificar la guerra.
busca cómo justificar la guerra. Vuelvo y repito, Israel nos quería llevar a este extremo, en convertir el conflicto en un conflicto religioso. Nosotros no hemos caído en eso, para evitar lo que estaba comentando Saramago, para evitar eso. Sin embargo, aquí dice Carlos Piso Foto, se metieron con el pueblo de Dios. Rafa Valcas dice, es triste ver cómo mueren inocentes, sean de donde sean. La guerra no la gana nadie, solo hay perdedores. Esto es correcto. La guerra no la gana nadie. La guerra no le gana a nadie. Y todo el mundo pierde en la guerra. Y yo viví la guerra, Vladimir. Usted no ha vivido la guerra. Yo No. viví la guerra. No, yo no he vivido la guerra, pero soy hijo de una emigrante que precisamente huyó de la persecución nazifascista. Sí, entonces tenemos terreno común y usted me entiende. Yo viví la guerra. Yo nací en un campo de refugiados. Ujú. Yo sufrí desplazamiento de un lugar para otro, para otro, para otro. Yo no conozco mi ciudad natal, donde nacieron mis papás. Yo volví a Palestina siendo hombre, con 20 años. Yo tuve mi nacionalidad palestina cuando tenía 21 años. 21 años. Claro, esto es parte del sufrimiento cotidiano del palestino. Claro. Como yo, hay 7 millones de palestinos. Hay 7 millones de palestinos. 1,5 millones en el continente, en América Latina. Ahora, una pregunta, embajador, porque fíjese, yo soy hijo de una judía croata. Ella Yo llegó sé, a Venezuela, yo sé. usted lo sabe muy bien. Yo sé. Yo llegué a este mundo gracias a la unión de un negrito venezolano y una señora que vino de Ajá. Croacia, ¿no? Una muchacha que vino huyendo precisamente de la persecución nazi, de origen judío. Y bueno, esa es la realidad que hay mucha gente que tiene en el mundo. ¿Qué le reconoce usted, digamos, a los judíos como reivindicación que ellos reclaman? ¿Qué le reconocería? Así como usted pide reconocimiento para los derechos del pueblo palestino, ¿qué le reconocería al pueblo judío? Bueno, ser buenos vecinos Ujú. en el futuro. Y nosotros garantizamos vivir en paz y armonía con ellos. Pero hay que tener buena vicenancia, se dice. Vecindad, sí. Vicendancia, sí. Ujú. Vivir Vecindad. en paz entre los judíos y musulmanes. Una Y claro, pregunta. compartir también Ajá, lo que yo dije en varias ocasiones, Jerusalén Este. ajá. Porque este es el lado oriental de la ciudad vieja de Jerusalén, que es el lado de nosotros, Ujú. donde está ahí la mezquita Al-Aqsa, Ujú. todos los lugares sagrados de los musulmanes. Ujú. Este es el segundo lugar más sagrado para los musulmanes del mundo después de Meca. Ujú. Y no puede ser judío o confiscado por los israelíes. Este es el segundo lugar más sagrado para los musulmanes del mundo. Y además, según las resoluciones de 1967, es un territorio ocupado. Ahora, vuelvo a decir, los países que trasladaron las embajadas o abrieron las embajadas en En Jerusalén, Jerusalén. este es violación de todas las leyes internacionales. Y yo considero todas las embajadas que están en Jerusalén asentamientos. ¿Cuántos países tienen embajadas allí? Hay 5 países. Que son, bueno, aparte de Estados Unidos. Tiene Kosovo, Ajá. tiene Guatemala, Ajá. tiene Honduras, tiene... Bueno, 5 No países. me ok. acuerdo más. Ok, aquí hay otros comentarios. Freddy, y Estados Unidos ya quieren intervenir apoyando a Israel, pero Zurita dice por acá viva Palestina libre, pero Rubén dice, Estados Unidos va con todo, que se alisten los terroristas. Pregúntale si consideras a Hamas como un grupo terrorista. Yo considero todos los conflictos no son a nuestro favor. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Hay mucho derrame de sangre. Hay que parar eso. Hay que parar eso ya. Nosotros tampoco no podemos seguir con más 75 años de sufrimiento. Hay que acabar con el sufrimiento. Hay que tocar la raíz del problema. Hay que tocar la raíz. Esto, la raíz es 7-5, este número mágico.
Hay que acabar con este sufrimiento del pueblo palestino. Si no acabamos con el sufrimiento del pueblo palestino, el espiral de violencia va a seguir y va a expandir. Ajá, aquí dice Comemonte, esa no es la pregunta, confróntalo con el tema de Hamas. Ya le pregunté, le hice la pregunta. Aquí dice Orlando Guerra, hay que hacer un referéndum mundial para hacer una biblituyente. Ajá. La pregunta era si, si no tienen nada de eso, ¿de dónde sacaron las armas? Si es así que quiere ayudar, ¿por qué no se van a territorios árabes y así dejan de sufrir? No entiendo eso. Ese es otro asunto que siempre han planteado, que por qué otros países árabes no le dan cobijo a los palestinos y se resuelve el problema. ¿Por qué? Eso lo plantean en No, este no es un plantear. ¿Y por qué no van los judíos a otro país? ¿Sí o no? Si está planteando la pregunta de este. Nosotros somos los indígenas, los originarios. Yo no vine de Latvia o de Polonia o de Alemania. Mis ancestros nacieron en Palestina, siendo palestinos. Somos los originarios, somos la raíz del pueblo. ¿Por qué no van a otro país? No se puede plantear esto. Esto es absurdo, esta pregunta. Pero está bien. Pero nosotros somos los originarios. Por eso estamos luchando para seguir y no vamos a salir nunca de Palestina. Lenis Pinedo, tienen que dialogar, llegar a acuerdos de ambas partes. Así es. Esta es buena pregunta. Así se habla. Tenemos que sentarnos y vuelvo a decir, hay que buscar la voluntad. Hay que buscar la gente que está dispuesta a firmar los acuerdos y dispuesta a revivir este proceso muerto. Y lamentablemente se ha muerto por lo que está pasando ahora. Se ha muerto por las atrocidades y el genocidio y el sistema de apartheid que está cometiendo Israel a cotidiana. Es la primera vez que usted me invita, Vladimir. ¿Por qué? Porque, claro, todo el mundo escucha lo que está pasando en Israel. Pero todo esto pasa cotidianamente en Palestina. Nunca usted me llamó para una entrevista. El mundo está al revés. Ya basta con el doble rasero. Basta con la cultura de impunidad que goza Israel. Basta por estar como un Estado por encima de todas las leyes. Ya basta con esta cultura. Ajá. El problema es muy complejo. La solución de la ONU también hay terrorismo de Estado, dice Leobardo por aquí. Lo estamos presenciando todos los días, el terrorismo de Estado. Ajá. Bueno, ya vamos terminando. Y bueno, más bien lo hemos invitado precisamente para que tenga la oportunidad de expresar su punto de vista, embajador. Y también quiero invitar a los representantes de la comunidad hebrea en nuestro país. Muy bien. Me he comunicado con ellos también para invitarlos. Y me encantaría, si fuese posible algún día, sentarlos a ambos. Claro que sí. Yo no, vuelvo y repito, yo no tengo nada en contra de eso. Y vuelvo a decir que nosotros no tenemos nada en contra de los judíos o la religión judía. Al contrario, yo cuando digo Moisés, digo mi Señor, el Señor Moisés, como religión. Y respetamos nuestro Señor, decimos en árabe, Sayyidna Musa, Moisés, nuestro Señor Moisés. En nuestro Señor Jesús. Aceptamos todas las religiones. Palestina es paz, Palestina es amor, Palestina es convivencia. Pero déjanos implementar eso. Déjanos llegar a eso. Por favor. Gracias, embajador. Embajador Fadi Al-Sabeen, embajador de Palestina en nuestro país. Vamos llegando ya al final de nuestro programa.